Vamos a orar al Señor. Le pido que ahí donde está, incline su rostro y me acompañe a hacer una oración al Señor. Bendito Dios, qué bueno eres al permitirnos reunirnos, estar en un mismo espíritu, estar en un mismo sentir, para alabarte, para glorificarte, para recordar tu obra, para tu Señor, por tu misericordia, simplemente porque así lo quisiste, tú nos rescataste de nuestra vana manera de vivir y nos has traído a tu Hijo Jesucristo. Señor, te agradecemos que esta mañana permitas que estos 32, 35 dispositivos que hasta ahora están conectados y seguramente llegarán algunos más, eh, nos podamos unir, Señor, representando a diferentes familias, diferentes hermanos, que cada quien en su lugar, nos podemos congregar, por así decirlo, para eh, bendecirte, para estudiar tu palabra. Señor, te pedimos que quites de nuestra mente las distracciones que pudiéramos tener debido a la tecnología, debido a la mejor la comodidad de la casa, que podamos quitar esas distracciones y nos enfoquemos este tiempo que vamos a estar aquí, nos enfoquemos, Señor, en ti, nos enfoquemos en tu belleza, en tu salvación, en las promesas que tú has dado, pero también en los mandatos y ordenanzas que has dejado para nuestra bendición. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Buenos días, hermanos. Iniciamos adorando, glorificando, elevando nuestra voz a nuestro Dios. Glorificad a Dios, creyentes del Señor, el sello de su espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro Dios.
cantamos de la roca que es Cristo. Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor, que más él pudiera su libro añadir, que y todo a sus hijos lo ha dicho el Señor. No temas por nada, contigo Él está, es Dios poderoso, tu ayuda será, tu fuerza y firmeza en su diestra está, y en ella sostén y poder hallarás. La llama no puede dañarte jamás, si en medio del fuego te ordena pasar, y el oro de tu alma más puro será, pues solo la escoria se habrá de quemar. No habrá de anegarte las olas del mar, si en aguas profundas te ordena cruzar, pues siempre contigo en angustia estará, y en todas tus penas Él te sostendrá. El alma que busca reposo en Jesús, jamás en sus luchas le habrá de dejar, aun cuando Satán la quisiera prender, Él nunca, no, nunca te abandonará. Al alma que busca reposo en Jesús, jamás en sus luchas le habrá de dejar. Bueno, hermanos, vamos a, antes de continuar cantando, vamos a hacer una lectura bíblica. Les pido por favor que abran su Biblia en el libro de Filipenses, donde vamos a estar estudiando la palabra de Dios en unos momentos más. Vamos a abrir nuestra Biblia en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Vamos a buscar en el capítulo 3 y vamos a leer en los versículos del 15 hasta el final. Filipenses, capítulo 3, versículos del 15 hasta el final. Dice así la palabra de Dios: así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud, y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando,
que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Y voy a concluir con el capítulo 4, versículo 1, que dice: así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Oremos al Señor. Nuestro bendito Dios, creador de todas las cosas, el que planeó la salvación desde antes de la fundación del mundo, el que controla todas las cosas que existen y nada se le escapa de su mano. Bendito Señor. Oramos a ti porque sabemos que tú eres el dueño de todo. Como el Salmo 24 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. A nadie más podemos recurrir, bendito Señor, porque tú eres el único que tienes no solamente el poder para planear, no solamente la sabiduría para planear, sino también el poder para ejecutar todas las cosas que ha planeado en nuestra vida. Señor, sabemos que con mucha frecuencia somos tentados a llenarnos de temor, a llenarnos de angustia, a tratar de solucionar nuestro mañana, tratar de solucionar las cosas que vendrán, pero Señor, esa tentación, esa manera característica de actuar del mundo, Señor, tú la has prohibido para nosotros. Incluso nuestro Señor Jesucristo dijo que esa es la manera en que el mundo se conduce, pero nosotros pertenecemos a otro reino. Nosotros pertenecemos a otro lugar. Por lo tanto, Señor, te pedimos que con el poder de tu Espíritu Santo nos ayudes a comportarnos como conviene, como corresponde a los ciudadanos del reino de Dios. Señor, tú sabes que en esta congregación hay diferentes necesidades. Todos tenemos necesidades. Algunos probablemente debido a lo que se escucha o a lo que hemos visto, hay necesidades económicas, las economías de todos lados están sufriendo, hay cada vez más gente desempleada o gente que por ahora no está pudiendo trabajar. Señor, te pedimos que proveas. También sabemos, Señor, que hay mucha gente enferma, hay gente que está sufriendo alguna enfermedad, Señor, que están en necesidad. Señor, te suplicamos que conforme a tus planes, conforme a tu misericordia, Señor, traigas restauración, traigas confort y sobre todo, Señor, que la fe de cada uno sea fortalecida. Señor, otros tal vez no es externa su necesidad, sino más bien es una necesidad de paz, de tranquilidad, una necesidad de fortalecer su fe, fortalecer su comunión contigo. Bendito Señor, te suplico que conforme al poder de tu Espíritu Santo, fortalezca, Señor, a cada
creyente en su hombre interior. Te pedimos, Padre Celestial, que de esta manera tu nombre sea glorificado en nuestra vida y que, Señor, nosotros vivamos de acuerdo a lo que tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén. Si mi fe tiende a caer, Él me sostendrá. Si el pecado va a vencer, Él me sostendrá. No me puedo sostener ante el negro mar, pues mi amor se enfriará. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Tanto me ama el Salvador. Él me sostendrá. Los salvados son su amor, Él me sostendrá. Santo ante su vista soy, Él me sostendrá. Mi alma no se perderá, Él lo prometió. Con su sangre me compró, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Tanto me ama el Salvador, Él me sostendrá. Por mis culpas Él murió, Él me sostendrá. Su justicia me vistió, Él me sostendrá. Con Jesús hoy vivo estoy, Él me sostendrá. Hasta el día en que al fin yo lo pueda ver, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Tanto me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Tanto me ama el Salvador, que Él me sostendrá. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad.
es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo tierno, me guías por sendas de paz. Tú eres mi fuerza, mi fe y mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo lo ves. Grande Señor es tu fidelidad. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia, o ahí los que no la cerraron, ahí la tienen todavía en la epístola a los Filipenses. Al final el pastor Samuel nos va a dar los avisos y a dirigirnos en una oración final. Ya vamos de corrido a ir a la palabra de Dios y vamos a ir a la epístola a los Filipenses. Donde leímos hace un momento, Filipenses capítulo 3, versículos, vamos a centrarnos en los versículos del 16 al 4.1, del 16 al 4.1. No sé si usted ha escuchado que dicen que la manera en que uno camina es un reflejo de la personalidad de las personas. De hecho, hay personas que se dedican a estudiar las actitudes, a estudiar el lenguaje no verbal para diferentes propósitos, entre otras cosas, por ejemplo, las entrevistas de trabajo. Se basan, o hay gente que estudia el lenguaje que no es verbal, las señas, la postura, los gestos de la cara. Incluso hay gente que es experta y dicen que pueden notar cuando alguien está mintiendo por los diferentes gestos o la postura de las personas. Pero en particular se habla de que la manera en que una persona camina es un reflejo fiel de qué tipo de persona es, si es orgulloso, si es inseguro, etc. Es diferente manera de caminar. De hecho, hace poquito hay un hermano que conozco que me estaba preguntando que cómo comencé yo en el ministerio, y le estaba platicando de un tiempo cuando era yo maestro de niños, los niños más pequeños. Recuerdo que una de las lecciones que les di, por alguna razón que no me acuerdo, les pregunté cómo caminaba alguien que estaba triste, y recuerdo bien cómo este niño, ¿sabes? Que era un niño de unos 6 años, 7 años, pudo imitar perfectamente la manera de caminar de un niño, de una persona triste. Agachó la cabeza, colgó los hombros y empezó a caminar con los pies arrastrados, y se me quedó muy, muy grabado esta imagen de cómo pudo imitar cómo camina una persona triste. Entonces, en la manera de caminar se refleja la personalidad, dicen, de manera física. Sin embargo, en la vida cristiana también hay una manera de caminar que el creyente debe
debe imitar, hay una manera de caminar que el creyente debe practicar continuamente. Y no estamos hablando de un estilo físico de caminar, sino estamos hablando obviamente de el estilo de vida que cada uno debemos tener. Vean, voy a leer una vez más a partir del versículo 16 en el capítulo 3 de Filipenses. Dice, sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Versículo 20, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. El apóstol Pablo, con mucha frecuencia, comparaba el estilo de vida de un creyente con su manera de andar. De hecho, en la epístola a los Efesios, en el capítulo 4, en varias ocasiones usa esa analogía. En el versículo 1 dice, yo pues, prisionero del Señor, refiriéndonos a Efesios 4, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Luego más adelante dice, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Luego, cuando escribe a los tesalonicenses, les dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Y habla de conducirse. Entonces, el apóstol Pablo con frecuencia les decía a los hermanos, su estilo de vida es como un andar, es como un caminar. Y el cristiano tiene esta forma de caminar específica que es característica, que es la adecuada para el creyente. Y es justamente lo que encontramos aquí en este pasaje. Noten en el versículo 16 cómo habla de continuar viviendo. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. En el versículo 17 dice, observad a los que andan, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y luego en el 18 vuelve a decir, porque muchos andan, que son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, en primer lugar, tenemos una amonestación a andar como es adecuado de los creyentes. Es decir, el apóstol Pablo nos amonesta a que andemos de acuerdo a nuestro llamamiento. Vean ahí en el versículo 16 dice, sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. 17, hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. El apóstol Pablo, hablando de el andar cristiano, es muy claro aquí en estos versículos al decirnos que el andar cristiano es un andar en compañía de otros creyentes. Es decir, aquí estamos hablando del andar cristiano. Aquí está la invitación al andar cristiano. Es en compañía de otros creyentes. En el versículo 17 lo dice invitando a ser imitadores de otros creyentes, a observar la manera en que otros creyentes han andado. Incluso ahí que él se pone como un ejemplo, dice, según el ejemplo que tenéis en nosotros. En el versículo 16 ya dice la misma idea, sin embargo, la dice de una forma un poco diferente. Habla de vivir según la norma. Ahora,
esa norma, que así como está traducido en la Biblia de las Américas, no es otra cosa más que una palabra que quería decir eh, seguir un orden. La palabra stoikeo es una palabra que quiere decir estar en hilera, estar alineados. Se podía hablar, por ejemplo, de una norma o un estoiqueo de casas o de árboles, de las mismas características que estaban todas en una línea, o incluso a veces se usaba esa misma palabra para hablar del orden de los números o el orden de las letras, el abecedario. Entonces, básicamente habla de un orden, habla de alinearse con otras personas. Entonces, versículos 16 y 17, básicamente lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es: el andar cristiano es en comunión con otros, es observando a otros, es imitando a otros creyentes que han andado con el Señor. De ahí la importancia, hermanos, la importancia de eh, leer biografías cristianas. De ahí la importancia de conocer a cristianos de otras épocas. Como antes les he dicho, el cristianismo no nació con nosotros. De ninguna manera podemos nosotros afirmar que la Iglesia Bíblica de la Gracia es la única iglesia sana que ha existido en la historia de la humanidad, para nada. Seguramente que seguro hay muchísimas otras iglesias y cristianos de otras épocas que han sido un verdadero ejemplo. Uno de mis predicadores favoritos, que aún vive, el hermano John Piper, dice que él, cuando era pastor, ahora solamente se dedica a escribir y a conferencias, pero cuando era pastor, él decía que los lunes por la mañana él se sentía más como una oveja toda debilucha que como un pastor. Y él, para fortalecer su vida, lo que acostumbraba era leer biografías de otros creyentes. ¿Por qué? Porque él sabe, y aquí como el apóstol Pablo lo está diciendo, es necesario que imitemos a otras personas en su andar como cristianos. El avance del creyente no depende únicamente de tu propio esfuerzo, sino que siempre tiene que estar en línea con la vida de otros creyentes. De hecho, se dice que el hermano C.S. Lewis, el hermano que escribió estas famosas crónicas de Narnia, él, además de escribir eso, escribió muchísimos libros más, y muchos de ellos reflexiones cristianas. Él comparaba en uno de sus libros la vida cristiana como una flotilla de naves. Decía que la iglesia cristiana era como una flotilla de naves, que para poder llegar a la meta en su expedición, tenían todas que estar alineadas en la misma dirección, tenían que ir viajando en la misma dirección, en primer lugar. Y número dos, tenían todas que viajar al mismo tiempo, porque el mar era tan violento que si viajaban por separado, el mar se podía comer a cualquiera de estas naves. Y número tres, tenía que haber un orden al interior de cada nave, y finalmente que estas naves se condujeran de una manera que no chocaran entre sí. Por eso es que lo comparaba, y es justo lo que está aquí diciendo el apóstol Pablo. Hermanos, continuemos según la misma norma que hemos alcanzado. Viajemos todos en hilera, viajemos todos en la misma dirección. Vamos todos avanzando de manera que no empecemos a tropezar unos con otros, que olvidemos quién es el verdadero enemigo y empecemos a atacarnos unos a otros. Viajemos todos en la misma dirección, y dice ahí: sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Recuerden que el apóstol Pablo aquí en Filipenses, en la epístola a los Filipenses, se basa mucho en los ejemplos. Él enseña un principio
y luego se va a los ejemplos. Si ustedes regresan ahí una hoja a su Biblia, en la Epístola de los Filipenses, se va a dar cuenta que cuando les escribió acerca de la humildad, bueno, aquí realmente yo le di 2 vueltas a mi Biblia hacia atrás, en el capítulo 1, versículo 27, les dice, comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, hasta el final dice, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Y luego, versículo 3 del capítulo 2, no hagáis nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante. Y luego pone el ejemplo. Ya está ahí el principio. Sean humildes, sírvanse, anden de manera humilde. Y luego viene el ejemplo. Versículo 5, haya en vosotros la actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Se dieron cuenta? Pone un principio y luego pone el ejemplo. Luego, más adelante, él mismo se pone como ejemplo, en donde dice, ahí mismo en el capítulo 2, pero en el versículo 17, él mismo se pone como ejemplo de servicio. Dice, aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Entonces, él se pone como ejemplo. Yo estoy siendo derramado como libación en el sacrificio de vuestra fe. Y luego pone el ejemplo de otros hermanos. Timoteo, ahí en el versículo 19, un hermano que era como un hijo para Pablo y que se había sacrificado por servir a los hermanos. Y más adelante, otro hermano, el hermano Epafrodito, el versículo 25, creí necesario enviar a Epafrodito, hermano, colaborador, compañero de milicia. Entonces, había un principio que el apóstol Pablo estaba enseñando y pone 4 ejemplos. Hermanos, ¿quieren saber cómo conducirse? Aquí hay 4 ejemplos. El Señor Jesucristo, ejemplo máximo. Pablo dice, yo mismo me estoy sacrificando por ustedes. El hermano Timoteo, el hermano Epafrodito, con todo y que el hermano Epafrodito tenía un nombre feo, de todos modos servía al Señor. Eso es un ejemplo para nosotros, hermanos. Él tenía como que motivos para estar amargado, decir, ¿por qué me pusieron Epafrodito? Ahora no sirvo a nadie, ¿no? Bueno, no, se mantuvo firme sirviendo al Señor. Epafrodito era uno de los colaboradores de Pablo. Entonces, regresando a donde nos quedamos, el apóstol dice, hermanos, sigan el ejemplo. Avancemos juntos, seamos en la vida cristiana que nuestro caminar sea conforme al ejemplo de aquellos hermanos que han servido al Señor, conforme al ejemplo que tenéis en nosotros, dice en el versículo 16. Pero en contraste con ese andar servicial y alineado, hay otro tipo de andar, vean lo que dice en el versículo 18, es el andar de los enemigos de la cruz, porque muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ahí póngale una pausa simplemente para mencionar o para recordar que todos andábamos en este tipo de caminar antes. No es que algunos hayan nacido así y otros hayamos nacido más alineados con los principios cristianos. Todos, absolutamente, dice la epístola a los Romanos en el capítulo 3, que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, es decir, es la descripción de todo ser humano que nace en este mundo. Todos nacimos como enemigos de Dios, enemigos de la cruz. Este era nuestro antiguo caminar. Los estándares que antes teníamos, la visión que antes teníamos, la manera en que veíamos la vida era completamente contrario a la cruz de Cristo. Entonces aquí Pablo está contrastando el caminar que los cristianos deben imitar, el caminar que los cristianos deben seguir con el caminar de la gente que no ama al Señor En uno de mis pasajes favoritos, voy
voy a pedir que vaya conmigo ahí, Filipenses, bueno, acuérdense, estamos en Filipenses 3, ahí no le vaya a cambiar, y vamos nada más rápidamente a ir a Tito, capítulo 3, este es uno de mis pasajes favoritos. Tito, capítulo 3, en el versículo 3. Ahí en el contexto les está diciendo que sean amables con todos. Tal vez los hermanos ahí de Creta, que eran los donde estaba predicando Tito, se portaban un poco desesperados con los inconversos, y Pablo les dice, sean amables con ellos, sean amables con toda la gente. Versículo 3, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. Hasta ahí deje. Note cómo el apóstol dice, no crean que la gente del mundo es muy diferente a lo que tú eras. Tú eras igual. Enemigo de la cruz de Cristo. Caminabas, tu estilo de vida mostraba que no querías nada con Cristo. Probablemente externamente eras bueno. Probablemente oías el evangelio y decías, sí, yo respeto, sí, está bien, yo sé que Jesucristo murió, pero tu estilo de vida decía que no habías abrazado la cruz, que no eras salvo. Solo mostraba tu estilo de vida. Entonces, ahora el apóstol Pablo está contrastando el estilo de vida, regresando a Filipenses capítulo 3, y dice, muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Esas personas, en primer lugar, dice en el versículo 19, su fin es la perdición. Ellos piensan que van por el camino bueno. Ellos piensan que van por el camino de la prosperidad, de la felicidad, del placer, de la complacencia. Ellos piensan que están bien sin Dios, no ven necesidad de buscar a Dios. Pero Pablo dice, no importa lo que ellos piensen, no importa que sean bien portados o que les esté yendo bien económicamente o que tengan cierta reputación en la sociedad, no importa. El fin de ellos es perdición. Su final real, el final que ellos no esperan es la perdición eterna. Además, sigue diciendo el versículo 19, su Dios es su, ¿qué dice su Biblia? Vamos en el versículo 19, su Dios, ¿quién es? Si usted tiene la Reina Valera, usted va a leer su vientre. Si usted tiene la Biblia de las Américas, su Biblia va a leer su apetito. Si usted tiene la Nueva Versión Internacional, arrepiéntase. No, no es cierto. La Nueva Versión Internacional es buena traducción. Es la menos literal a lo mejor, pero es buena traducción. La Nueva Versión Internacional dice que su Dios son sus deseos. Bueno, básicamente las tres reflejan la misma idea. Es decir, su Dios son ellos mismos, es su propia satisfacción, es satisfacer sus deleites. Viven para sí mismos, viven para engrandecerse a sí mismos. Lo que buscan es su propia comodidad, tener lo suficiente para sí mismos, proveer todo para... Es decir, ellos lo que están buscando toda su vida es que ellos estén bien, que ellos mismos estén bien. Entonces, el fin de ellos es perdición, aunque piensan que van por la prosperidad. Su foco, su Dios, son personas, su Dios son ellos mismos, son controladas por sus propios deseos egoístas, y además, vean ahí, al final, versículo 19, dice, cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales.
Cuando habla de que su gloria es su vergüenza, habla de que tienen los valores al revés. Las cosas que deberían avergonzarles son las cosas en las que se glorían. Los pecados que deberían hacerlos llorar son las cosas las que más disfrutan. Las cosas que deberían ocupar el último lugar en su vida son las cosas a las que le dedican más tiempo. Esa es la mentalidad de este mundo. Y no tenemos que ir muy lejos, hermano. No tenemos que estar pensando en los pecadores de la época de Pablo o en los pecadores de otras épocas, hermanos. Nuestra misma sociedad es un reflejo de este tipo de vida. Una sociedad que ha intercambiado los valores. Con muchísima tristeza escuchamos, por ejemplo, cómo es que es muy común, eh, eh, es algo cotidiano escuchar en las noticias, en los podcasts, en cualquier tipo de medios, que se tacha de retrógradas, de ignorantes, a la gente que nos oponemos, por ejemplo, a la homosexualidad, la gente que nos oponemos a los abortos, ¿no? Eh, eh, se escucha con mucha frecuencia burlas diciendo, es que esos viven en el pasado, es que es gente que no piensa, es gente que no se ha desarrollado y así. Así tachan o así nos tachan a las personas que intentamos mantener el estándar de vida que la palabra de Dios nos marca. Lo que debería ser su vergüenza es en lo que ellos se glorían. Eh, Otra vez, Pablo está contrastando estos dos estilos de vida. Hermanos, antes ustedes eran así. Su estilo de vida era una vida de egoísmo. Su estilo de vida era una vida con los valores al revés. Su estilo de vida los estaba llevando directo a la perdición. Pero noten aquí como el apóstol Pablo dice, muchos andan que son enemigos de la cruz de Cristo, y él ya les había advertido de esas personas muchas veces y aún lo dice llorando. ¿Por qué llorando? ¿Por qué lo dice llorando? Porque seguramente esas personas aún estaban dentro de la iglesia. Era gente que estaba ahí al interior de la iglesia, que llamándose cristianos, que congregándose como cristianos, o si lo queremos poner en términos más modernos, que conectándose en el Zoom con los cristianos, aún son enemigos de la cruz de Cristo. Que su estilo de vida no refleja que realmente son de otro reino. Que sus prioridades aún se marcan en que están centrados en sí mismos, están con sus valores todos al revés. Entonces el apóstol Pablo, por eso es que advertía contra ellos, aún llorando, con tristeza, notaba que había personas así. Bueno, y ahora pasa a una razón por la cual el andar del cristiano debe ser diferente. Ya dijo que el cristiano en el versículo 16, versículos 16 y 17 andan con un estilo de vida alineado, con una norma, siguiendo el ejemplo de otros. Número 2, que es diferente al estilo de vida de los enemigos de la cruz de Cristo, porque esos enemigos piensan que van bien, pero van a la perdición. Esos enemigos tienen los valores al revés, pero ahora va a la razón. Versículo 20. ¿Por qué es diferente? ¿Por qué es tan radicalmente diferente el estilo de vida cristiano? Vea lo que dice en el versículo 20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas. Así. La razón por la que debemos andar diferente es porque
tenemos nuestra ciudadanía en los cielos, de donde esperamos a Jesucristo. Hay tres doctrinas que en la primera iglesia, me refiero a la iglesia del siglo I, se enfatizaban mucho. Estas tres doctrinas eran lo primordial, lo que las iglesias del siglo I enfatizaban muchísimo. En primer lugar, el regreso de Jesucristo. En segundo lugar, la resurrección de los muertos. Y en tercer lugar, el juicio venidero. Esas eran sus doctrinas. Lo sabemos por los escritos que tenemos de la primera iglesia, de la iglesia antigua. Pero lo que predominaba, la enseñanza que más predominaba, era justamente la del regreso del Señor Jesucristo. Tristemente, como el apóstol Pablo acaba de decir, ya se los he dicho antes y aún ahora se los vuelvo a decir, tristemente hemos relegado las canciones que hablan del regreso de Jesucristo a los velorios. Casi no cantamos del regreso de Jesucristo, sino nada más en los velorios. Cantamos un día Cristo volverá, al ascender lo prometió, casi siempre nada más cuando ya se murió el hermanito, vamos a cantar más allá del sol, vamos a cantar, ya saben, otras canciones, porque tristemente el cristianismo ha perdido ese enfoque que tenía la primera iglesia. Jesucristo va a regresar, Jesucristo viene, vamos a resucitar, el Señor va a juzgar. Pensamos en otras cosas, pensamos tal vez en otras doctrinas, pero el enfoque en el regreso de Jesucristo creo que lo hemos perdido. Incluso dentro de las iglesias cristianas hay personas que piensan que creer que Jesucristo regresará es creer en un absurdo. Aún dentro de las iglesias hay quienes afirman estas cosas. Pero en todos los libros, este es un buen dato, en todos los libros del Nuevo Testamento se menciona el regreso de Jesucristo. En cada libro del Nuevo Testamento se menciona el regreso de Jesucristo, excepto, siempre hay excepciones que confirman la regla, en la Epístola a los Gálatas, que por cierto es la que vamos a estar estudiando a partir de este jueves, la Epístola a los Gálatas, y en tres epístolas pequeñas, que son como cartas personales, segunda, tercera de Juan y en Filemón. En esas tres cartas pequeñitas, de menos de una página, debido a que son cartas personales, no se menciona el regreso de Jesucristo. En todas las demás se menciona. Y hay ejemplos bien notables, como Primera Tesalonicenses, que es la segunda epístola que vamos a estudiar los jueves. En cada uno de los capítulos se habla del regreso. Entonces, no hay duda. El Nuevo Testamento es enfático. Jesucristo regresará. El Señor Jesucristo mismo dijo en Marcos 8:38, cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y también ahí en Marcos 13 dijo, entonces verán al Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo. Acuérdense, Jesucristo se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre. Verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Entonces, el apóstol Pablo aquí dice, hermanos, ustedes tienen que tener un estilo de caminar diferente, porque la ciudadanía de ustedes está en los cielos, de donde va a venir. Ahora, esto de la ciudadanía era algo muy importante para los hermanos de Filipos. ¿Por qué? Porque la ciudad de Filipos era una ciudad romana. Todos los que nacían en Filipos nacían con un tipo de, un estatus social alto. Los que nacían en Filipos tenían por nacimiento la ciudadanía romana, que era muy cotizada. Era muy cotizada. Aquí en Estados Unidos,
la gente que viene busca mucho ahí, busca la manera de hacerse ciudadano. Aquí van a hacer sus trámites, hacen largas filas, pagan mucho dinero, estudian todo por hacerse ciudadanos, porque es muy cotizado el ser ciudadano de este país. Bueno, así o más era la ciudadanía romana en aquellos entonces, porque suponía privilegios que mucha gente no tenía. Pero el apóstol Pablo les dice, hermanos, ustedes no se sientan orgullosos por su ciudadanía filipense. Ustedes siéntanse orgullosos de que son ciudadanos de los cielos. Y esto seguramente estaba alineado y tenía que ver con que en Filipos se estaba empezando a menospreciar a los cristianos. Debido a su fe en Jesucristo, los ciudadanos de Filipos empezaban a menospreciar, a catalogar a los cristianos como ciudadanos de segunda clase. Y Pablo les dice, hermanos, ustedes recuerden, no se sientan deprimidos porque son tratados diferentes, ustedes son ciudadanos de los cielos, pertenecen al reino celestial, de donde, de ahí del cielo, esperamos al Salvador Jesucristo. Los ciudadanos romanos tenían la obligación de confesar al emperador, al César, como el Dios máximo del imperio, como el Salvador, como si dijeran, mi esperanza está en el César, mi esperanza está en el emperador, de allí viene mi salvación. Y el apóstol dice, hermanos, nosotros somos ciudadanos, no solamente de ahí de Filipos, sino de los cielos, y de allí esperamos a nuestro Salvador. De allí esperamos a nuestro Salvador. Aquí, note, por favor, importante que vean el versículo 20, cómo llama a Jesucristo. No lo llama solo Jesús, no lo llama solo Cristo, no lo llama solo el Señor, sino que le da un nombre amplio, el Salvador, el Señor Jesucristo. Esta es la declaración que todo creyente hace ahora. Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es Dios hecho hombre, el Mesías enviado de Dios. Es el nombre completo. De hecho, esa es la declaración que al final, cuando llegue el final de los tiempos, toda la creación hará. Jesucristo es el Señor. Como dijo el profeta Isaías, hablando justamente de la soberanía de Dios, en el capítulo 45, dijo, yo soy el Señor y no hay ningún otro, fuera de mí no hay Dios. Es decir, al final todos declararán que Jesucristo es el Señor, el Salvador, Dios hecho hombre, el Mesías para nuestra salvación. Otra vez, Pablo les dice, deben caminar diferente porque no son de aquí, son de los cielos. De allí viene nuestro Salvador, allí está nuestra esperanza, allí está nuestro foco, allí es donde debemos centrarnos. Diferente a la gente de este mundo que vive para sí mismo, que viven dirigidos por sus temores, que viven dirigidos por sus fobias, que viven dirigidos por sus debilidades. Ustedes, hermanos, les dice, son ciudadanos de los cielos. ¿Cuál será el resultado del regreso de Jesucristo? Vean lo que dice el versículo 21, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas. Así. Porque el cristiano recibirá, hermanos, no es solamente un cambio físico. Algunos tal vez están ya frotándose las manos y diciendo ya que el Señor regrese para que me cambie este físico, ¿no? Habrá alguna parte de su cuerpo que no le guste y que diga, no sé, o la cuestión de la enfermedad, para no seguir sufriendo la enfermedad, enfermedades que realmente a veces son largas, son penosas y tal vez uno anhela
que regrese el Señor Jesucristo simplemente por el cambio físico, el cambio temporal. Pero no solamente será eso, sino será una transformación total. Será una transformación total. Físico, el interior, todo será transformado en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, primero a los Corintios capítulo 15 dice que es necesario que esta humanidad sea transformada porque la humanidad, así como estamos ahora, no es apta para el estado glorioso. Entonces, es Cristo Jesús, note ahí en el versículo 21, es Cristo Jesús el que transformará este cuerpo, este estado humillado, en conformidad al cuerpo de su gloria. Ahora, ese estado futuro no quiere decir que nuestra ciudadanía de los cielos es futura. Nuestra ciudadanía es hoy. Hoy nosotros somos ciudadanos de los cielos. La exaltación, la transformación sí es futura, pero aún en este estado de humillación ya somos ciudadanos del reino de los cielos. Así que el apóstol está diciéndoles, hermanos, no confíen en el César, no confíen en las cosas de este mundo, no confíen en la comodidad de la ciudad romana. No, la esperanza de los cristianos filipenses debían descansar en la persona de Jesucristo. Jesucristo, Dios, nuestro Salvador. Una vez dicho eso, capítulo 4, versículo 1, les dice, estad firmes en el Señor. Usa palabras muy cariñosas, hermanos míos, amados, añorados, gozo, corona mía. Es decir, el apóstol Pablo quería mucho esta iglesia y por eso les dice, hermanos, una vez dicho todo esto, les pido una cosa, permanezcan así firmes en el Señor. Esto es algo muy importante. Esto es algo de primera importancia para la iglesia cristiana. Aprendamos, hermanos, que aunque la justificación, el perdón de nuestros pecados, la transformación es interna aquí en el corazón, es algo que siempre se nota en el estilo de vida, en las prioridades que uno tiene. No hay una verdadera transformación que no se refleje en las cosas externas. Tú dices que eres creyente, si tú dices que has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, necesariamente se refleja en tu estilo de vida. El apóstol Pablo exhortó a los hermanos y nos exhorta. El Espíritu Santo, a través de este escrito de Pablo, nos exhorta, hermanos, a que estemos firmes, imitando la conducta de otros creyentes ejemplares, evitando la conducta de los enemigos de la cruz de Cristo y gozándonos en nuestra ciudadanía, de donde esperamos a nuestro Salvador. Permanezcan, hermanos, firmes en esta convicción. Oremos a Dios. Señor, te agradecemos por habernos salvado, por habernos rescatado de nuestra antigua y vana manera de vivir, que era contraria a la cruz de Cristo, estaba centrada en nosotros mismos. Gracias por rescatarnos de esa vida. Pero te pido, Señor, que con el poder de tu Espíritu Santo nos enseñes a vivir de una manera digna del Evangelio. Evitando por completo el estilo de vida que caracteriza a los enemigos de la cruz, la autosuficiencia de la que ellos se jactan, el orgullo con el que se conduce, que no sea parte de nuestro caminar, sino al contrario, imitando a los siervos tuyos, imitando a los que se conducen de una manera correcta, y siempre recordando que no somos de aquí. Vamos caminando temporalmente por este mundo. Nuestros temores no son los temores de este mundo. Nosotros tememos al Creador
de todas las cosas. Es Dios y a nadie más. Y que nuestra vida está escondida, está justificada, está plenamente perdonada debido a que hemos creído en Jesucristo. Que esa nacionalidad, que esa ciudadanía que tenemos en gloria, en la patria celestial, gobierne nuestras decisiones cotidianas para la gloria de Dios. En Cristo Jesús te pedimos estas cosas.